Un hombre desapareció en el desierto de Atacama en 1998. 42 días después regresó caminando por la misma ruta que lo vio partir. Pero algo era imposible. Su rostro no tenía las arrugas profundas que el sol del desierto había grabado durante años. Su cabello, antes con canas dispersas, ahora era completamente negro. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, lucían suaves como las de alguien 20 años más joven. Los médicos no encontraron explicación. Los científicos descartaron fraude. Y el propio hombre, Matías Corbera, no recordaba absolutamente nada de esos 42 días. Esta es su historia. Y si quieres descubrir qué encontramos en las grabaciones que dejó escondidas antes de desaparecer por segunda vez, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que vamos a revelar hoy podría cambiar todo lo que creías saber sobre el tiempo. Matías Corbera tenía 53 años cuando desapareció. Era un hombre conocido en San Pedro de Atacama, un pueblo pequeño en el norte de Chile, donde las montañas se encuentran con el desierto más árido del planeta. Allí, entre calles de adobe y turistas que buscan el cielo más estrellado del mundo, Matías trabajaba como guía turístico. No era un guía común, llevaba más de 30 años recorriendo las mismas rutas, conocía cada piedra, cada formación rocosa, cada pozo de agua escondido entre las dunas. Los locales decían que Matías hablaba con el desierto, que sabía cuándo venía una tormenta de arena horas antes de que apareciera en el horizonte, que podía encontrar agua donde otros solo veían muerte. Pero Matías también era un hombre atormentado. Desde joven había perdido a su hermano menor en una expedición al Valle de la Luna. El cuerpo nunca fue encontrado. Algunos decían que se lo tragó una grieta profunda. Otros que simplemente se perdió y murió de sed. Matías nunca habló mucho de eso, pero quienes lo conocían bien notaban que cada vez que guiaba un grupo hacia esa zona, su rostro cambiaba. Se volvía distante, como si estuviera buscando algo que nadie más podía ver. Su esposa, Claudia, una mujer de voz suave pero mirada firme, intentó convencerlo durante años de que dejara ese trabajo. «El desierto te está consumiendo», le decía. Y tal vez tenía razón, porque en los meses previos a su desaparición, Matías había comenzado a actuar de forma extraña. Todo empezó en julio de 1998. Matías regresó de una expedición con un grupo de alemanes y no dijo una palabra durante 2 días. Claudia lo encontró sentado en el patio trasero de su casa, mirando fijamente las estrellas, con un cuaderno en las manos. Cuando le preguntó qué escribía, él cerró el cuaderno rápidamente y le dijo que eran solo anotaciones sobre rutas. Pero Claudia vio algo en sus ojos que nunca había visto antes: miedo. Matías Corbera, el hombre que había enfrentado tormentas de arena, serpientes venenosas y el calor infernal del desierto, tenía miedo y no quería hablar de ello. Las semanas siguientes fueron aún más extrañas. Matías comenzó a salir solo al desierto por las noches. Claudia lo escuchaba levantarse a las 2, 3 de la madrugada y marcharse sin decir nada. Regresaba al amanecer, cubierto de polvo, con la mirada perdida. Cuando ella le preguntaba dónde había estado, él solo decía: «Necesito entender algo». Un día, su mejor amigo, Esteban, un veterano guía que trabajaba con él desde hacía años, lo confrontó. «Matías, ¿qué mierda te está pasando?», le dijo frente a otros guías en el Centro de Información Turística. Matías lo miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, simplemente se dio la vuelta y salió del lugar. Esteban más tarde confesaría a la policía que esa fue la última conversación real que tuvo con su amigo. El 23 de agosto de 1998, Matías aceptó guiar a una pareja de turistas argentinos hacia el Valle de la Luna. Era una ruta que conocía de memoria. 3 horas de ida, 2 de exploración,
3 de regreso. Debía estar de vuelta antes del atardecer. Claudia lo despidió en la puerta de su casa como siempre lo hacía, con un beso en la mejilla y un «ten cuidado». Pero esta vez, Matías la abrazó más fuerte de lo normal. La miró a los ojos y le dijo algo que ella jamás olvidaría. «Si no vuelvo, busca el cuaderno. Está enterrado donde sabes». Claudia pensó que estaba bromeando. Le dio un golpe suave en el pecho y le dijo que dejara de decir tonterías. Matías sonrió, pero era una sonrisa triste. Luego subió a su vieja camioneta Toyota, arrancó el motor y se perdió en el polvo del camino. Los turistas argentinos, Lucía y Hernán Montero, declararon más tarde que el viaje comenzó con normalidad. Matías era profesional, amable, conocedor. Les mostró formaciones rocosas con formas de animales, les explicó cómo los pueblos originarios usaban el desierto para sus rituales. Pero cuando llegaron al punto más alejado de la ruta, cerca de una formación conocida como la Catedral, Matías se detuvo. Bajó de la camioneta y se quedó mirando hacia el horizonte. Lucía le preguntó si todo estaba bien. Matías no respondió de inmediato. Luego, sin mirarla, dijo: «Aquí es donde desapareció mi hermano». Hernán intentó cambiar de tema, incómodo, pero Matías continuó: «A veces siento que todavía está aquí, que me llama». Lucía y Hernán intercambiaron miradas nerviosas. Matías se disculpó, dijo que estaba cansado, y continuaron el recorrido. Pero 20 minutos después, algo ocurrió. Matías detuvo la camioneta abruptamente. Señaló hacia una duna lejana y dijo: «Hay alguien allí». Lucía y Hernán miraron en esa dirección. No vieron nada, solo arena y rocas bajo el sol implacable. «Matías, no hay nadie», dijo Hernán, pero Matías ya había bajado del vehículo. Comenzó a caminar hacia la duna, rápido, casi corriendo. Lucía gritó su nombre. Matías no se detuvo. Hernán salió corriendo detrás de él, pero Matías era más rápido de lo que aparentaba. Cuando Hernán llegó al pie de la duna, Matías ya estaba en la cima. Se quedó allí, de pie, mirando algo que Hernán no podía ver. Luego, sin previo aviso, Matías comenzó a descender por el otro lado de la duna y desapareció. Hernán subió la duna lo más rápido que pudo. Cuando llegó a la cima, no había nada, solo más desierto. Gritó el nombre de Matías una y otra vez. El eco se perdió en la inmensidad. Hernán bajó corriendo hacia donde había visto a Matías descender. Buscó huellas. Encontró las primeras pisadas, claras en la arena, pero después de unos 20 metros, simplemente se detenían, como si Matías se hubiera desvanecido en el aire. Hernán regresó a la camioneta, donde Lucía ya estaba llamando a emergencias desde un teléfono satelital que Matías llevaba en el vehículo. La búsqueda comenzó esa misma tarde. Las autoridades llegaron al lugar 2 horas después de la llamada de emergencia. Un equipo de rescate conformado por carabineros, bomberos y guías voluntarios se desplegó por el área. Usaron perros rastreadores, drones con cámaras térmicas, incluso un helicóptero de la Fuerza Aérea que sobrevoló la zona durante horas. No encontraron nada. Las huellas que Hernán había visto ya habían sido borradas por el viento del desierto. Era como si Matías Corbera nunca hubiera estado allí. El capitán Roberto Zúñiga, quien lideró la operación de búsqueda, declaró más tarde a la prensa local que en sus 20 años de experiencia nunca había visto algo así. «Es como si la tierra se lo hubiera tragado», dijo con visible frustración. La búsqueda se extendió durante 5 días. Cientos de voluntarios peinaron cada rincón del Valle de la Luna. Nada. Claudia Corbera no durmió durante esos días. Pasaba las noches en el puesto de mando improvisado, preguntando una y otra vez si había noticias.
los ojos hinchados de tanto llorar, la voz quebrada de tanto gritar el nombre de su marido al desierto. Esteban, su amigo, estuvo a su lado todo el tiempo. «Lo vamos a encontrar, Claudia. Matías conoce el desierto mejor que nadie. Va a aparecer», le decía. Pero en el fondo, incluso Esteban comenzaba a perder la esperanza. El desierto de Atacama no perdona. Sin agua, una persona puede morir en menos de 2 días. Y Matías no llevaba provisiones suficientes para sobrevivir más de 24 horas. Al 6.º día, las autoridades decidieron suspender la búsqueda activa. No había más recursos disponibles. El caso de Matías Corbera pasó de ser una operación de rescate a una investigación de persona desaparecida. Los medios nacionales cubrieron la historia durante una semana. «Guía experimentado desaparece misteriosamente en el desierto», decían los titulares. Pero como sucede con todas las noticias, el interés público se desvaneció rápidamente. Nuevas tragedias ocuparon las primeras planas, y Matías Corbera se convirtió en otro nombre más en la lista de personas que el desierto nunca devuelve. Pero Claudia no se rindió. Recordó las últimas palabras de Matías. «Busca el cuaderno, está enterrado donde sabes». Al principio no entendió a qué se refería. ¿Dónde sabía? ¿Qué cuaderno? Pero una noche, mientras miraba viejas fotografías de su vida juntos, encontró una pista. En una foto de hacía 15 años, Matías y ella estaban de pie junto a un pequeño árbol de tamarugo que habían plantado en el patio trasero de su casa. Era el único árbol que había logrado sobrevivir en ese suelo árido. Matías siempre decía que ese árbol era especial, que tenía raíces más profundas de lo que nadie imaginaba. Claudia salió corriendo al patio con una pala. Cavó durante horas. La tierra estaba dura, compactada por años de sequía, pero Claudia no se detuvo. A medio metro de profundidad, la pala golpeó algo sólido, una caja metálica vieja, oxidada por los bordes. La sacó con manos temblorosas y la abrió. Dentro había un cuaderno de tapas de cuero gastado y 3 casetes de audio. Claudia llevó todo al interior de la casa, cerró las cortinas y comenzó a leer. Lo que encontró en esas páginas la dejó helada. El cuaderno estaba lleno de anotaciones en la letra apretada y angular de Matías. Las primeras entradas eran de meses atrás. Julio de 1998. «Vi algo en el desierto hoy. No sé cómo explicarlo. Una luz, pero no era el sol ni una linterna. Venía desde abajo, desde dentro de las rocas». Claudia pasó las páginas rápidamente. Las entradas se volvían cada vez más inquietantes. «La luz aparece siempre en el mismo lugar, cerca de donde desapareció mi hermano. ¿Es él? ¿Me está llamando?» Más adelante, «Escuché una voz anoche. Conocía mi nombre. Venía del desierto. Esteban piensa que estoy loco. Tal vez lo esté». Y luego, apenas 2 días antes de su desaparición, «Sé lo que tengo que hacer. El desierto quiere que vaya. Me ha estado preparando. No tengo miedo. Solo necesito entender». Claudia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su esposo no había desaparecido por accidente. Había ido voluntariamente. ¿Pero a dónde? ¿Y por qué? Decidió escuchar los casetes. Insertó el primero en una vieja grabadora que tenían guardada. La voz de Matías surgió entre el ruido estático. Sonaba cansado, pero determinado. «Claudia, si estás escuchando esto significa que no volví. Perdóname. Pero necesitaba respuestas. Mi hermano no murió en el desierto. Algo lo tomó, y ese algo ha estado esperándome a mí también. No sé qué es, pero lo voy a averiguar. Te amo. Siempre te amé». El casete se cortaba ahí. Claudia llevó el cuaderno y los casetes a la policía. El capitán Zúñiga los revisó personalmente, pero no encontró nada que pudiera ayudar en la búsqueda. «Señora Corbera, con todo respeto, esto suena a delirio. Su esposo estaba pasando por un episodio psicótico.
Es común en personas que han experimentado traumas. Tal vez decidió internarse en el desierto para terminar con su vida. Claudia lo abofeteó. Zúñiga no la culpó. Solo le dijo que lo sentía y que el caso permanecería abierto. Pero ambos sabían que eso no significaba nada. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Claudia intentó seguir con su vida, pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Matías caminando solo en el desierto, llamado por algo invisible. Los vecinos comenzaron a tratarla con lástima. Esteban la visitaba cada semana, siempre con la misma pregunta: ¿cómo estás? Y ella siempre respondía lo mismo, esperando. ¿Pero qué esperaba exactamente? ¿Un cuerpo? ¿Una explicación? ¿Un milagro? El milagro llegó 42 días después de la desaparición. Era el 4 de octubre de 1998. Esteban estaba preparando su camioneta para una excursión cuando vio algo extraño en la distancia. Una figura caminando por la carretera principal que conecta San Pedro de Atacama con Calama. Al principio pensó que era un turista perdido, pero algo en la forma de caminar de esa persona le resultó familiar. Subió a su camioneta y condujo hacia la figura. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, frenó en seco. Era Matías Corbera. Esteban bajó del vehículo, incapaz de creer lo que veía. Matías estaba ahí, de pie, cubierto de polvo, pero aparentemente ileso. Llevaba la misma ropa que el día de su desaparición. Esteban corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Matías, Dios mío, estás vivo». Pero Matías no respondió. Solo lo miraba con expresión confundida. «Esteban», dijo finalmente, como si no estuviera seguro de quién era. Esteban lo ayudó a subir a la camioneta y condujo directamente al hospital de San Pedro de Atacama. Por el camino, intentó hacer preguntas. «¿Dónde estuviste? ¿Qué pasó? ¿Estás herido?» Matías no decía nada. Solo miraba por la ventana, como si viera el paisaje por primera vez en su vida. En el hospital, el doctor Fernando Reyes realizó un chequeo completo, y lo que encontró lo dejó sin palabras. Matías no tenía deshidratación, no tenía quemaduras solares, no tenía heridas de ningún tipo. Su presión arterial era normal. Su temperatura corporal era normal. Era como si hubiera estado 42 días en un spa en lugar de perdido en el desierto más árido del planeta. Pero había algo más, algo que el doctor Reyes no podía explicar. Matías lucía más joven. No era una impresión subjetiva. El doctor revisó los registros médicos previos de Matías. En su último chequeo, 3 meses antes de desaparecer, Matías tenía arrugas profundas en el rostro, canas dispersas, manchas de la edad en las manos. Ahora, todo eso había desaparecido. Su piel era más tersa, su cabello era completamente negro. Sus manos lucían suaves. El doctor Reyes llamó inmediatamente a un colega de Santiago para una segunda opinión. Mientras tanto, Claudia llegó al hospital corriendo. Cuando vio a Matías sentado en la camilla, se detuvo en seco. Era él, pero al mismo tiempo no lo era. Lucía como el Matías que ella había conocido 20 años atrás, antes de las canas, antes de las arrugas, antes del peso del desierto. Claudia se acercó lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Matías?», susurró. Él la miró, y en sus ojos, Claudia vio algo que la aterró. No había reconocimiento, no había amor, solo vacío. Los siguientes días fueron un caos. La noticia de la reaparición de Matías Corbera se extendió como fuego en paja seca. Los medios nacionales regresaron a San Pedro de Atacama. Periodistas de Santiago, Antofagasta, incluso de Argentina, acamparon frente al hospital exigiendo respuestas. ¿Cómo había sobrevivido un hombre de 53 años durante 42 días en el desierto, sin agua ni comida? ¿Y por qué lucía 20 años más joven? El doctor Reyes se negó a dar declaraciones oficiales
hasta tener resultados concluyentes. Pero las filtraciones eran inevitables. Enfermeras, personal administrativo, incluso otros pacientes comenzaron a contar lo que habían visto. Es un milagro, decían algunos. Es algo diabólico, decían otros. Matías fue sometido a una batería de exámenes médicos, análisis de sangre, resonancias magnéticas, tomografías, pruebas dermatológicas, evaluaciones psiquiátricas. Los resultados eran desconcertantes. Su edad biológica, según los marcadores celulares, era de aproximadamente 35 años, pero su edad cronológica era de 53. Los médicos no tenían explicación. Un equipo de científicos de la Universidad de Chile viajó al norte para estudiar el caso. Tomaron muestras de tejido, analizaron su ADN, compararon fotografías antiguas con su apariencia actual. La conclusión fue unánime. Matías Corbera había experimentado algún tipo de reversión biológica, pero eso era imposible. La ciencia no conocía ningún proceso natural o artificial que pudiera lograr algo así. Mientras los científicos buscaban respuestas, la policía intentaba reconstruir lo que había pasado durante esos 42 días. El capitán Zúñiga interrogó a Matías personalmente, pero Matías no recordaba nada. Lo último que recuerdo es estar en el Valle de la Luna con los turistas argentinos, decía. Vi a alguien en la duna, fui a ver quién era, y luego nada. Desperté caminando por la carretera y Esteban me encontró. Zúñiga insistió. No recuerdas dónde estuviste, no recuerdas qué comiste, no recuerdas si alguien te ayudó. Matías solo negaba con la cabeza. No recuerdo nada. Es como si esos días nunca hubieran existido. Claudia pasaba horas al lado de Matías en el hospital, intentando que él la reconociera. Le mostraba fotografías de su vida juntos. Le contaba historias de su primer beso, de su boda, de las noches en las que se quedaban despiertos mirando las estrellas. Matías escuchaba con educación, pero era evidente que nada de eso le resultaba familiar. Lo siento, le decía una y otra vez. Sé que deberías importarme, pero no siento nada. Claudia salía de la habitación llorando. Esteban intentaba consolarla. Dale tiempo. Tal vez es amnesia temporal, tal vez los recuerdos van a volver. Pero en el fondo, ambos sabían que esto era algo más profundo que amnesia. Las teorías comenzaron a proliferar. En San Pedro de Atacama, los lugareños decían que Matías había sido abducido por extraterrestres. El desierto de Atacama era conocido por sus avistamientos de ovnis. ¿Qué si Matías había sido llevado a una nave, sometido a experimentos y devuelto rejuvenecido? Otros hablaban de portales dimensionales, de grietas en el tiempo que existían en ciertos puntos del desierto. Que Matías había cruzado una de esas grietas y regresado de un lugar donde el tiempo funciona diferente. Los más religiosos decían que era un milagro, que Dios había devuelto a Matías para cumplir algún propósito divino. Y los más escépticos simplemente lo llamaban fraude, que el verdadero Matías había muerto en el desierto y este era un impostor, tal vez un hermano gemelo que nadie conocía. El capitán Zúñiga ordenó pruebas de ADN. Compararon el ADN de Matías con muestras de sangre de exámenes médicos previos. Era una coincidencia perfecta. Este era, sin lugar a dudas, Matías Corbera. Pero eso solo hacía el misterio más profundo. Si era el mismo hombre, ¿qué demonios le había pasado en el desierto? Zúñiga decidió regresar al Valle de la Luna con un equipo forense. Querían inspeccionar el área donde Matías había desaparecido. Tal vez habían pasado por alto algo la primera vez. Tal vez había una cueva, un refugio, algo que explicara su supervivencia. El equipo llegó a la duna donde Hernán Montero había visto desaparecer a Matías. Esta vez cavaron. Usaron detectores de metal, georradares, perros entrenados, y encontraron algo. A 3 metros de profundidad, en el lado opuesto de la duna, había una cavidad,
una pequeña cueva natural que no era visible desde la superficie. El equipo descendió con linternas y equipo de respiración. La cueva era estrecha, húmeda, y se extendía hacia abajo en un ángulo pronunciado. Después de 20 metros, la cueva se abría en una cámara más grande. Y ahí, en el centro de la cámara, encontraron algo que los dejó sin aliento. Había marcas en las paredes. No eran naturales, eran grabados, símbolos que nadie podía identificar. Formas geométricas complejas, espirales, patrones que parecían repetirse. Un arqueólogo del equipo tomó fotografías y las envió a expertos en arte rupestre. La respuesta fue desconcertante. Esos símbolos no coincidían con ninguna cultura conocida de la región. No eran de los atacameños, ni de los incas, ni de ninguna civilización precolombina registrada. Eran algo completamente desconocido. Pero lo más perturbador no eran los símbolos. En el suelo de la cámara había objetos personales, una mochila raída, una cantimplora vacía y un medallón de plata con una inscripción casi borrada. Claudia identificó el medallón de inmediato cuando se lo mostraron. Había pertenecido al hermano de Matías, el hermano que había desaparecido 30 años atrás. El descubrimiento hizo que el caso explotara mediáticamente. Si el hermano de Matías había estado en esa cueva, ¿había muerto ahí? ¿O también había salido rejuvenecido? ¿Y qué significaban esos símbolos? El gobierno chileno decidió enviar un equipo multidisciplinario para investigar la cueva. Geólogos, antropólogos, físicos, incluso un par de científicos de la NASA que estaban en Chile estudiando el desierto de Atacama como análogo de Marte. Querían entender qué había en esa cueva que pudiera causar un fenómeno tan inexplicable. Mientras tanto, Matías fue dado de alta del hospital. Físicamente estaba perfectamente sano, pero psicológicamente era un desastre. No recordaba su vida anterior, no reconocía a su esposa, no sabía quién era realmente. Claudia decidió llevarlo a casa, esperando que el entorno familiar ayudara a despertar sus recuerdos. Pero Matías caminaba por la casa como un extraño. Tocaba los muebles con curiosidad, miraba las fotografías en las paredes sin comprenderlas. Una noche, Claudia lo encontró en el patio trasero, de pie junto al árbol de tamarugo, llorando. «¿Qué pasa?», le preguntó ella. Matías la miró con ojos llenos de lágrimas. «No sé quién soy», dijo, «pero siento que perdí algo importante, y no sé cómo recuperarlo». Esteban visitaba a Matías casi todos los días. Intentaba ayudarlo a recordar, llevándolo a lugares que solían frecuentar juntos. El bar donde tomaban cerveza después del trabajo, la oficina de turismo, el mismo Valle de la Luna. Pero nada funcionaba. Matías miraba todo con ojos vacíos. Hasta que un día, mientras caminaban por el desierto, Matías se detuvo abruptamente. Miró hacia el horizonte y dijo: «Ahí, necesito ir ahí». Esteban siguió su mirada. Matías estaba señalando la misma duna donde había desaparecido. Esteban intentó disuadirlo. «Matías, no es buena idea. Lo que sea que te pasó ahí, no queremos repetirlo». Pero Matías ya estaba caminando. Esteban lo siguió preocupado. Cuando llegaron a la duna, Matías comenzó a subir. Esteban gritó su nombre, pero Matías no se detuvo. Llegó a la cima y se quedó ahí, mirando hacia abajo. Esteban subió detrás de él, jadeando por el esfuerzo. Cuando llegó a la cima, Matías estaba arrodillado en la arena, llorando. «Lo recuerdo», dijo entre sollozos. «Lo recuerdo todo». Esteban llevó a Matías de regreso a casa de inmediato. Llamó a Claudia, al doctor Reyes, al capitán Zúñiga. Todos querían saber qué había recordado Matías, pero él no hablaba. Solo pedía un cuaderno y un bolígrafo. Claudia se los dio, y Matías comenzó a escribir frenéticamente. Llenó página tras página con letra temblorosa. Cuando finalmente terminó, dejó el cuaderno sobre la mesa y dijo: «Lean esto,
y después decidan si quieren que siga vivo. Luego se encerró en su habitación y no salió durante 2 días. Claudia abrió el cuaderno con manos temblorosas. Lo que leyó la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Matías escribió que cuando descendió por la duna persiguiendo aquella figura, no cayó en una cueva. Cayó en algo más, un lugar que no debería existir, un espacio entre espacios. Describía un túnel de luz que se retorcía sobre sí mismo, donde no había arriba ni abajo, donde el tiempo no fluía de forma lineal. Dijo que vio cosas ahí, entidades. No eran humanas, pero tampoco eran completamente alienígenas. Eran antiguas, mucho más antiguas que la humanidad, y estaban esperando. Según Matías, esas entidades le mostraron cosas, visiones del pasado y del futuro. Vio el nacimiento del universo, vio la extinción de la humanidad, vio a su hermano, joven y sonriente, diciéndole que no tuviera miedo, vio su propia muerte, viejo y solo en el desierto, y luego las entidades le hicieron una pregunta: ¿quieres ver más? ¿Quieres entender? Matías dijo que sí, y en ese momento sintió como si su cuerpo se deshiciera y se reconstruyera, como si cada célula fuera desmontada y vuelta a armar, pero de forma diferente, más joven, más pura. Las entidades le dijeron que había pagado un precio, que había cambiado tiempo por conocimiento, que nunca volvería a ser el mismo. Matías escribió que estuvo en ese lugar durante lo que le pareció años. Pero cuando finalmente fue liberado, solo habían pasado 42 días en el mundo real. No recordaba cómo salió del túnel. Solo recordaba despertar caminando por la carretera, con su cuerpo transformado y su mente llena de imágenes que no podía comprender. Las entidades le dijeron algo antes de liberarlo. Volverás, todos vuelven. El desierto siempre reclama lo que es suyo. Claudia terminó de leer y sintió que el mundo giraba a su alrededor. Llamó al doctor Reyes, quien llegó con un psiquiatra. Querían evaluar a Matías, determinar si lo que había escrito era producto de un trauma psicológico o algo más. Pero cuando entraron a la habitación, Matías no estaba. La ventana estaba abierta. Las cortinas se movían con el viento del desierto. Y sobre la cama había una nota escrita a mano. No me busquen. Tengo que volver. Es lo único que tiene sentido ahora. El capitán Zúñiga organizó una búsqueda inmediata, pero todos sabían que era inútil. Matías conocía el desierto mejor que nadie. Si no quería ser encontrado, no lo sería. Rastrearon sus posibles rutas durante días. Revisaron la cueva donde habían encontrado el medallón de su hermano. Inspeccionaron cada rincón del Valle de la Luna. Nada. Matías Corbera había desaparecido por segunda vez. Y esta vez, algo les decía que no regresaría. 2 semanas después de su segunda desaparición, un pastor de llamas que recorría las zonas más remotas del desierto encontró algo extraño. Una mochila abandonada junto a una formación rocosa. Dentro había 3 casetes de audio nuevos y una carta dirigida a Claudia. El pastor entregó todo a las autoridades. Cuando Claudia escuchó los casetes, su sangre se heló. La voz de Matías sonaba diferente, más calmada, más segura, pero también más distante, como si hablara desde muy lejos. En el primer casete, Matías explicaba que había mentido en su relato escrito. No había sido liberado por las entidades. Él había escapado. Había encontrado una grieta en ese lugar imposible y había corrido a través de ella, desesperado por regresar a su mundo. Pero las entidades le advirtieron que el precio de escapar era alto, que cada día que pasara en el mundo real, ellas reclamarían una parte de él. Y ahora, después de 2 semanas de vuelta, sentía que ya no le quedaba mucho tiempo. Su mente estaba siendo consumida, sus recuerdos se desvanecían. Pronto no quedaría nada del Matías original. Solo un cascarón vacío con la forma de un hombre joven.
En el segundo casete, Matías hablaba directamente a Claudia. Le pedía perdón por todo, por haberla dejado sola, por haber sido tan obsesionado con el desierto que había perdido de vista lo realmente importante. Le decía que la amaba, que siempre la había amado, y que si había una próxima vida, esperaba encontrarla de nuevo. Pero esta vez, promete, no la dejaría ir. Claudia escuchó esas palabras con lágrimas rodando por sus mejillas. Era la primera vez, desde su regreso, que Matías sonaba como el hombre que ella había conocido, como su Matías. El tercer casete era el más perturbador. Matías describía lo que había aprendido durante su tiempo en aquel lugar. Dijo que el desierto de Atacama no era solo un lugar geográfico, era un punto de intersección, un lugar donde las barreras entre dimensiones eran más delgadas. Por eso tantas personas habían desaparecido allí a lo largo de los años. Por eso había tantos avistamientos de fenómenos inexplicables. Las entidades que él había encontrado vivían en esos espacios entre dimensiones y alimentaban de algo que los humanos tenían. No sangre, no carne, tiempo. Alimentaban del tiempo humano. Por eso Matías había rejuvenecido. Las entidades habían tomado su futuro y se lo habían devuelto como presente. Pero era un intercambio desigual, porque aunque su cuerpo era joven, su alma estaba envejeciendo a un ritmo acelerado. Matías terminaba el casete con una advertencia. Decía que otros también habían sido tomados, que en las profundidades del desierto había más cuevas como la que él había encontrado, más portales, más puntos de intersección, y que si alguien escuchaba voces llamándolos en el desierto, si veían luces extrañas o figuras en las dunas, debían correr en la dirección opuesta, porque una vez que cruzabas el umbral, nunca volvías siendo la misma persona. El desierto es hermoso, decía Matías con voz quebrada, pero también es hambriento y nunca se sacia. La carta que acompañaba los casetes era breve, solo 3 líneas escritas con letra temblorosa. Claudia, cuando encuentres mi cuerpo, por favor no lo lleves a casa. Déjame en el desierto, es donde pertenezco ahora, te amo, siempre te amé, Matías. Claudia leyó esa carta una y otra vez, hasta que las palabras se volvieron borrosas por las lágrimas. Esteban la encontró esa noche sentada en el patio trasero, bajo el árbol de tamarugo, con la carta apretada contra su pecho. El cuerpo de Matías Corbera nunca fue encontrado. Las búsquedas continuaron durante meses, pero el desierto guardó su secreto. Algunos dicen que murió de deshidratación en alguna parte remota. Otros que volvió a cruzar uno de esos portales y esta vez no hubo regreso. Y hay quienes juran que lo han visto. Una figura joven caminando por las dunas al atardecer, mirando el horizonte como si esperara algo o a alguien. El caso de Matías Corbera generó un debate científico que continúa hasta hoy. Los símbolos encontrados en la cueva fueron estudiados por lingüistas, matemáticos, físicos teóricos. Nadie pudo descifrarlos completamente, pero algunos investigadores sugirieron que podrían ser algún tipo de lenguaje matemático, una forma de describir conceptos que van más allá de nuestra comprensión tridimensional del espacio y el tiempo. El gobierno chileno selló la cueva por razones de seguridad. Oficialmente dijeron que era para proteger posibles restos arqueológicos. Extraoficialmente, algunos miembros del equipo de investigación admitieron que había algo en ese lugar que no podían explicar. Lecturas electromagnéticas anómalas, distorsiones temporales en los equipos de medición y la inquietante sensación de ser observados por algo invisible. Claudia Corbera se mudó de San Pedro de Atacama un año después de la desaparición final de Matías. No podía soportar ver el desierto todos los días. No podía soportar las miradas de lástima de los vecinos. Se fue a Santiago, donde nadie conocía su historia, pero llevó consigo el cuaderno de Matías,
los casetes y el medallón de plata que habían encontrado en la cueva. A veces, en las noches silenciosas, los escucha de nuevo y se pregunta si Matías todavía está ahí afuera, en algún lugar entre dimensiones, buscando el camino de regreso. El caso nunca fue cerrado oficialmente, sigue clasificado como desaparición sin resolver. Pero para quienes conocieron la historia completa, para quienes leyeron el cuaderno y escucharon los casetes, la verdad es mucho más compleja que una simple desaparición. Es la historia de un hombre que buscó respuestas en el lugar equivocado y pagó un precio que ninguno de nosotros puede realmente comprender. Hoy, 26 años después, el Valle de la Luna sigue siendo uno de los destinos turísticos más populares de Chile. Miles de personas caminan por las mismas dunas donde Matías desapareció. Toman fotografías del atardecer. Se maravillan con la belleza del paisaje lunar. Y la mayoría nunca sabrá que bajo sus pies, en las profundidades de la tierra, hay algo esperando. Algo antiguo. Algo hambriento, algo que solo necesita que bajes la guardia por un momento, que sigas una luz extraña, que escuches una voz familiar llamándote desde las sombras. Los guías turísticos de San Pedro de Atacama tienen una regla no escrita que todos respetan: nunca caminar solo en el desierto, nunca alejarse del grupo, y nunca, bajo ninguna circunstancia, seguir algo que veas en las dunas si no puedes explicar qué es. Porque el desierto de Atacama es hermoso, es mágico, es uno de los lugares más asombrosos del planeta. Pero también es peligroso de formas que la ciencia todavía no puede explicar. Y si no tienes cuidado, si bajas la guardia, aunque sea por un segundo, podrías convertirte en la próxima persona que desaparece. Y si alguna vez regresas, tal vez no seas tú quien vuelva. Esteban, que ahora tiene 70 años y está retirado, todavía lidera tours ocasionales por el Valle de la Luna, pero nunca pasa por la duna donde vio a Matías por última vez. Dice que ese lugar está maldito, que algo cambió ahí el día que su amigo desapareció. Otros guías confirman su historia. Dicen que los animales evitan esa zona, que los pájaros no vuelan sobre ella, que incluso en los días más calurosos del verano hay un frío inexplicable en el aire y que si te quedas ahí lo suficiente puedes escuchar algo. Un susurro, una voz, llamando tu nombre desde muy lejos. ¿Qué le pasó realmente a Matías Corbera? ¿Encontró un portal a otra dimensión? ¿Fue víctima de un fenómeno natural que la ciencia aún no comprende? ¿O simplemente perdió la cordura y se inventó una historia elaborada para darle sentido a su trauma? Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Pero una cosa es segura: su historia cambió San Pedro de Atacama para siempre. Y cada vez que alguien desaparece en el desierto, la gente susurra su nombre. Como si Matías Corbera se hubiera convertido en parte del folclore local, una advertencia viviente de que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Si alguna vez visitas el desierto de Atacama, si caminas por el Valle de la Luna al atardecer, presta atención, porque tal vez, solo tal vez, veas algo extraño en las dunas. Una figura joven, una luz inexplicable, una voz que conoce tu nombre. Y si eso sucede, recuerda la historia de Matías Corbera y corre. Corre tan rápido como puedas en la dirección opuesta, porque el desierto es hermoso, sí, pero también tiene hambre, y una vez que te reclama, nunca te deja ir completamente. Si te gustó esta historia y quieres seguir descubriendo casos como este, suscríbete a Ecos del Silencio, porque hay más historias esperando ser contadas, más desapariciones sin resolver, más misterios enterrados en lugares donde nadie se atreve a buscar. Y si algún día encontramos nueva evidencia sobre el paradero final de Matías Corbera, serás el primero en saberlo. Hasta la próxima.
Y recuerda, no todos los que se pierden quieren ser encontrados, y no todos los que regresan son los mismos que se fueron.